Cantú y 2 fotógrafos profesionales. O sea, que tiene una visión bastante vista en todo esto. En vista de las votaciones, el tercer premiado ha resultado ser la fotografía titulada Pimentón Fases, cuyo autor es Jaraíz de la Vera, Javier Cruz Alegre. Entrega el premio, en este caso, Juan Hanna. La fotografía, para que la vean, muy original. El premio consiste en llevar vales, una visita guiada para 2 personas en Plasencia Monumental, un lote de productos gastronómicos para que lo disfruten, diploma acreditativo y la promoción de la fotografía, tanto en nuestras redes como en las publicaciones que haremos en los años sucesivos. Enhorabuena. Segundo premio de fotografía. En este caso es la fotografía titulada Agricultor Rodeado, que el autor, prepárate, es el mismo, Javier Cruz Alegre. Tenemos una tierra llena de artistas. Este segundo premio va a ver la fotografía de otra preciosidad, un homenaje a ese trabajo de los agricultores. El premio consiste en una ruta en 4x4 para 2 personas por el Parque de Monfragüe, el producto gastronómico y el diploma acreditativo, y en igual caso la promoción de la fotografía. Enhorabuena. Tengo una bellísima fotografía también que se llama El aroma de la vera. Esta casi que vais a ver que evoca todos los sentidos del olfato, el gusto y todo eso. El autor es de Carcaboso y su nombre es Santos Domínguez Redondo. Entrega el premio Pedro Valera. Y esta es la bellísima fotografía. Bueno, aquí el premio, el vale del premio que lleváis ahí es 2 noches de hotel en alojamiento seleccionado, un lote de productos gastronómicos, diploma acreditativo y la promoción de con los relatos. Empezamos por tercer. En este caso, el jurado ha estado compuesto por 3 escritores de nuestra zona, que son Ignacio del Dedo, Juan Ramón Santos y Roberto Lastre, que creo que están por aquí acompañando. Tercer premio es el cuento titulado Las cocinas secretas, y el autor es Agustín García Ahumado. No podía acompañar. Bueno, en este caso el premio es una visita guiada para 2 personas que le haremos llegar a su domicilio, y la publicación del cuento en medios digitales y un lote de productos gastronómicos. Segundo premio es un bonito cuento que se titula El camino de migas amarillas, cuya autora de Colmenar Viejo, Madrid, y que nos acompaña aquí es Lara Magdaleno Huertas. Aclarar que no somos familia, aunque a mí me encantaría, ¿vale? Somos más o menos, pero nos hemos conocido hoy, afortunadamente. Enhorabuena. Es otro precioso cuento que se titula, además que suena y huele a Extremadura, La gran robada, cuya autora es de Jaraíz de la Vera y se llama Asunción Pérez de Roca. Tu premio como ganadora del concurso de relato 2021 Sensaciones Populares. Yo me enteré que Asunción era de Jaraíz esta mañana. Hasta que no la he visto, También es de cierto. Jaraíz a todo. Por eso ha sido un placer darle el premio. El tercer premio, que no estaba presente, se lo haremos llegar a su domicilio, pero sí tenemos con nosotros que nos acompaña la 5ª mención del relato Sensaciones Viento de la Vera. Le vamos a hacer entregar un premio ya que ha tenido la deferencia de acompañarnos en el día de hoy. Lo va a entregar el premio al concejal del Ayuntamiento de Plasencia,
Sergio López. El cuento se llama Lo echaba de menos y ella es Inmaculada San Mateo. El resto de las menciones no han podido acompañarnos por distintos motivos. Vamos a decir sus nombres y el título de sus obras. La mención primera se titulaba Cuentos Imprevistos y era de Yolanda Giner Manso, una persona que obtuvo un premio en la edición del año pasado. Mención segunda, No hay primavera sin invierno ni otoño sin verano, cuyo autor es Juan Carlos Corniro Lera, de Santander. La mención tercera, El tesoro rojo, Benedict Machat, que es una señora que parece francesa, ¿no?, por el nombre, que reside en Madrid y que no ha podido acompañarnos. Y la mención cuarta, La cocina de mi abuela, Victoria López, que es de Almería. Como veis, las distancias a veces pues, hacen difícil que nos puedan acompañar. Pero, a los cuales pedimos a todos también un fuerte agradecemos. aplauso. La idea de la organización es editar un número, un volumen en papel, de un libro donde se recopilen los trabajos premiados en el año 19, 20 y 21, al igual que la fotografía, para hacer un volumen que sea un poquito significativo. Esa es la idea y que los trabajos queden reconocidos y plasmados oficialmente. Más de la Vera, ¿vale? Siempre lo ha tenido. Leo Pérez, dice siempre buena y interesante.